kati pentsat, arrauna barruan da mate, orduan beti gustatut zaita. Nire itxin esateite que es una secta. Bai. Gure etxin, Sois una secta. Bai. Alabak eta Andriek eta sois una secta. Emazteak ez ditu ulertzen, Nei emazteak ez ditu ulertzen. nire emaztea, bai. Hor sartu gaitu eta hor zaitzen dio, goan. Nik esaten dugena gustora juten naiz, gustora egiten duk, Da ez da zu gehiago pentsatzen. eta galtzen dugenean mala hostian. Bai, hori da. Ja, entonces txofer tortzen naiz, de mala hostiak egin, que si esto, que si aquello, bildurra, itxea junta dena muturrina. Ze pasatzen da, que hemos perdido, perder, hola esaten dut, iroaztu genien dena ondo, venga, kuetes, y venga paquita. Bai. Baina hor sartu gaituk eta hor zaitzen dio gustora, ni betxez gustora gotenak. Yo creo que incluso tenemos mejor relación entre choferes y colaboradores que entre directivas de club, creo. Pues nosotros en La Coruña nos pasó una anécdota que un chofer que teníamos antes, hizo la L en el aparcamiento de La Coruña y claro, no podíamos moverlo y no sabíamos qué hacer y vinieron los de Hondarribia, los dos choferes de Hondarribia vinieron, se metieron debajo, nos soltaron, bueno, digamos que gracias a ellos y cuando las relaciones parecía que no eran muy buenas, pero se metieron los choferes, nos soltaron. Claro, una cosa con otra no hay que meter. Sí, Siempre nos hemos vas a la nosotros carretera con ellos también. y vemos otro remolque parado, paramos también. paramos. O sea, no, eso no Y hay. siempre la costumbre, Hombre, si sí, un remolque pasa o porque ha pasado el otro y el otro, titi la bocina. Sí. Titi la bocina, o sea. Yo toco la bocina porque os adelanto, para joderos. Ustezu, gauzon bat iten izela, zatik txoferrak ez daude nahi dan nan beste? Ez. Alde hortatik. Gutxi gutxi. Gutxi eta honak. Bueno, onak... Bai, onak. Momentuz ez dugu ez ere euki. Hori du? Da beste gauza bat. Bidin asko gabiz, da gauza akzidentik gitxi pasatzen Bai, di. bai, bai. Oso gitxi. Eta ibiltzen gaituk martxa honditan, Bai. Oso Galixiti ambizia. vuelta betxez marcha honditan. Vuelta sobre todo. Vueltan sobre todo. Lo demás, poco accidentes así no hemos tenido nada. Mejor, y que no lo tengáis, que no tengan ningún accidente, porque los accidentes... No, solemos salir además, hemos empezado a salir los jueves, en vez de viernes, jueves, más tranquilo. Sí, claro, no bastan en la hora... Vamos a una comidita, andamos a esto, vemos Claro, a... sois unos jubilatas, jodido. Claro. Uy, todo te llegará. Claro. Todo se andará. Claro, eso es una suerte, tener ese tiempo. Sí. Y el otro también está jubilado y andamos los dos, pues bueno, ya te digo, 24 horas en el club. El pobre ya está arriba. ¿A qué hora suele ir José Luis? ¿Quién está primero siempre? Orio. No, y eso que me ha tocado a mí ¿Quién ahora... está allí primero al otro lado? Orio. Sí, eso te digo. Y ahora mucha gente dice, uy, qué raro que Orio no venga de los primeros, venimos más tarde. Gu pana Galizian gasoineran eta gasoila botzea da hori eta ratio jizif. Hoge zaldiek gelditzen. Azilera hartanek, igual, handi berese gasolina boten eta hori eta ratio. Y eso es para... Horregatik iristen diale, no? Horregatik va a ocupar el sitio. Ze hosti jetok eta, geho enteatzen nioken, pixa poto nitxotela, arraunla jabezala trineruan, pixa potela. Ai bala, hostia. Tokixe hartzea. Oie baina. Eta han jute egan guztik, Bai ba. Entrenadori balima, eo arraunlo balima, bi gehiago balima ja, pixeitea, poton. Horregatik, aiatzeakoan ja, hauek ja, lau edo bost urte ordu da mazkia. Rampan. Guk esaten nioken eta, ze hostio. Besteak elintzen ez da... Normala. Gure atxeten, pasata. Eta gero, arontzaileatu eta hori tarragan, ze hosti jetok. Nondik etorri die, tramposos. Nos quejamos, ay, va a Galicia, qué movida, que no se te olvide, qué tal, qué cual. Tío, ustedes y los gallegos, hostia, si vienen todos los putos días, todos los fines de semana vienen para aquí, libran dos. Digo, joder, qué movida. Sí, pero bueno, eso es la fiebre y la... Bueno, y ahora este año que todo el mundo nos dice, ni más, vais a flipar y tal. Yo decía, pues yo estoy deseando que vais a flipar, pero bueno. Pero, Sí, joder, pero estamos ahí lo vas aprendiendo. Nosotros siempre que volvemos de Galicia, siempre nos acordamos de los gallegos. Decimos, joder, mira qué paliza la vuelta es, ¿eh? La ida vas bien, pues la ida vas con el ambiente y tal, y luego ahí lo pasamos muy bien, pero la vuelta, que es lo duro, siempre nos acordamos y decimos, joder, tú fíjate los gallegos, que nosotros hacemos 2 y estamos hasta las narices, fíjate estos que tienen que hacer 12 más. Todos los fines de semana esto. Yo voy a contar un pequeño secretillo. Antes de la concha, el día anterior a la concha, le hicimos un agujero a la trainera. Un agujero en toda la línea de flotación. En Trincherpe. Tenemos una trainera colgada y alguien había dejado el tornillo, típico tornillo que pones para que apoye el espaldín, esas cosas extrañas.
y nos dieron la 1 de la madrugada, emplaste, espera que se secase, spray, y no se enteró nadie, no se enteró, estábamos mi hermana y yo, y no se enteró ni San Dios que le habíamos hecho un agujero a la trainera. Sierbenetik heldu gita, hor peajea, ventas en Irunen. Sartzen ditu nola, sartzen di peajetan, los listos que entran en el peaje, sartzen ditu tarjeta, y no funciona, eta marcha atrás, eta ni kontuatu ez, ne atzean frantses batzuek, Irun eskal, gazte. Atzera baino, ondokoak, atzera! Tras. Marcha, aurreko kristala, toma por culo. Popakin. Neskak, neharrez, Bueno, iniken paperak eta dena, eta listo. Baina urare iniken. Yo creo que soy el de las averías. Yo he perdido 2 veces la trainera. ¿Ah, sí? Joder, encima eso. He perdido 2 veces la trainera. Entonces, Una también en Trincherpe, sacándola, y le fui dando empujones hasta que fue a un costado. Venían los chicos y las chicas en el autobús, se bajaron los chicos, se engancharon otra vez la trainera. Y la mitad y el equipo femenino ni se enteró. Iba a la parte de atrás del autobús y ni se enteró que habíamos perdido. Por lo menos eres fino tú. Y la siguiente sí, la siguiente se me escapó también una reta dentro de Trincherpe, dentro de la zona portuaria, no la habíamos amarrado bien. Y le llegamos a un coche, reventamos la proa y casualidad teníamos la trainera nueva pedida, a mi Livia nos dio la trainera sin ningún problema y súper agradecidos. Y a mí me acuerdo una que para mí es graciosa, que fue en los primeros años, cuando empecé yo con el remo, no sé qué regata hicimos en Vizcaya y con la Donostiarra quedó tercera, quedamos cuartos. Entonces estaba San Juan de chicas, y cuando volvíamos por la autopista, y yo la verdad es que corro mucho, le zumo mucho, empezamos a correr y dijimos, mira, ahí va Orio delante y va San Juan delante y tal, y va Hondarribia delante. Y le dije a la delegada, y venía la delegada y el entrenador, le dije, mira, en el agua nos habrán ganado, pero en carretera no nos ganan. Y empezamos a pasarnos, no ibas tú, iba el del pelo blanco, empezamos a pasarnos, pero como una carrera. Adelantaba yo, me metía, iba el de Orio, me adelantaba, se metía, iba el otro y al final ganamos, Le dije, en carretera no me ganan, en el agua nos ganan, pero en carretera no. Nosotros nos pasó una vez que nos quedó el carro frenado en Coruña. Salíamos del Teresa Herrera, montó la trainera. ¿Salir frenado? Sí. Ah, bien, ¿no? Se rompió. No tenía mucho freno. No, lo que pasa es que se soltó donde iba sujeto el puente, entonces pinzó para abajo, tiró el freno de mano y yo tiraba, porque a veces siempre te hacen la coña de que te tiran el freno de mano, montas en la furgo, pues yo, cabrones, tal. Y yo nada, voy a largar y le digo, ya le dije a Diego, baja y mira ahí que ya sacaste ese freno. No, que no lo pusimos, ¿cómo no? No, mira, no está bajado, hostia, la trainera que no andaba, Y ya cuando me tiro así debajo y ya veo el puente colgando, y tuvimos que ir hasta Huelva con 3 ruedas, o sea, sacar una rueda para que no fuera frenado. Y hasta Huelva. Encima eso. Sí. En La Coruña también, al aparcamiento fuimos una vez un sábado, llegamos y estaba todo el aparcamiento vacío. Y digo, joder, por una vez le hemos ganado a Orio, hemos cogido a hemos ganado a todos, nos pusimos allí, ergómetros, la carpa, y al poco tiempo viene, no sé quién vino, de la CT o tal, que hoy no se puede entrenar y que os tenéis que salir de aquí. Joder. A recoger la tienda y sin carretera otra vez. Así pasó. Ambiente que igual esaten nire bazio bosgarren geldito ez da berdina. Ikusten da launa mutilek ere más tensos, beste gauz bat. Luego te dicen, ¿qué calle es la buena? ¿Qué calle es la mala? Es que beste saltatzen dut, arraunen estibuin, estibu arraunenin, hola nola irabaziko jo. Hori bai. Guk askotan, arrolariekin igual ez dugu esaten edo, baina gero, furgonetan goazela, aguen, dio, ez dugu irabazita, hostia. Claro. Gazela zu pixkat. Aquella ciaboga teníamos que haber hecho. Baiak dauela, isili, bakite zein duten edo zegertatuan, edo, bueno. Horro, unin astelenin, orduntxe izaten da bizkat. Ni behintzat hartze erralakin bezala. Zuta gartzen ez, hasi. Balizek eta horrek esan duen bezala galdetzen zuenean, zen da kali hona eta batek ezatik, geho zango jat? Claro. Aurrena etortzenak. Cuando ganan bandera es como si lo hubiese ganado yo, como si hubiese remado. Y cuando hacemos una cagada hablando claro, pues sí, te vienes desmoralizado y dices, joder, ¿qué ha pasado? Sí, esa regata parecía que nos había tocado la calle buena, habíamos sacado, había un equipo bueno, tal. Pues sí, si te sientes dentro integrado en el equipo, sí lo vives como ellos, sí. A mí me afecta mucho. Los primeros cuartos horas, lo que te digo, hasta que
no hables dos palabras que tenga que hablar, pero al principio pues nos miramos así uno a otro los clubes, y como diciendo, hostia, ¿qué hostia ha pasado aquí? Te coges cremallera, a callar, pero por dentro... Saiatzen zea, pixka lasaitzen, edo... Momentun igual etzen zartuko, baina afai bat ite bali mago, bazkaien bat jute mazen danak algerre egin, Bai. da muturra pizkat begotu, Hoi zatizu. ordu entortzea, entena da benaki, arete beda kaina. Bai. Danak ondo. Nosotros siempre estamos convocados. Bai. Nosotros siempre estamos convocados. Baina etortzen dieta, jo, a mí no, entrenador y jarri ni eta bota berriz etxapa, eta, oye, ¿por qué no me ha puesto? A mí me dices, yo soy el que llevo la trainera, ¿eh? A mí no me digas nada. No, porque tú estás ahí, te está quitando. Y yo ahí, bai, psicólogo es, baina, bueno. Bai. Yo muchas veces cuando hay un resultado, no sé qué, te entran ganas de hablar, pero, hostia, ¿Acertaré o no acertaré? no, me callo. Por eso digo, te callas y aciertas, ¿no? Y sufren mucho, ¿eh? Sufren mucho. Sí, luego regatas que tienes ganadas, pues por circunstancias de lo que sea, que no las ganan por fallos de ellas, pues cuando entran hay que tener cuidadito y sí, hay que saber hacer de psicólogo para Sí. el trato con ellas cuando vienen, sí. Lo que pasa es que ya le tienes pilladas. Si llevas años ya le tienes pilladas, como los chicos, como los... Quieto, estoy aquí, esto puedo decir, pero esto no te puedo decir. Y al final te vienen ellas, ¿no? Y te vienen ellos. Bixokan gozaltzen, da telefono. Che, bai, ale, que falta gasolina para la fuera gorda. Da, zen aizu etxin nipa. Pues hay que traer, ahí tenéis la furgoneta, eso. Hostia, ordu betin koldoan laga, era bakarrik, tabernan, da gasolina ibile. Da 15 lagunan quieto. Si no está el chofer, o sea, la trainera no llega al lugar. Y bueno, es una pieza yo creo bastante importante. Bastante, ¿no? Importantísima. Que se tiene que dar cuenta la gente. Que si no llega la trainera, por mucha temporada que hayan hecho, no hay Sí, regata. pero la gente se da cuenta, ¿eh? Sí se da cuenta porque gente que está vinculada, aunque no esté metido, a mí mucha gente me ha dicho, no sabéis lo que valéis vosotros. Ya, pero yo creo que te lo dice más la gente de fuera que la gente de dentro, ¿eh? Eso sí. La gente te de quiero dentro parece decir- que es como que tienes una obligación, que Sí, eres eso voluntario, pero también. que estás obligado a hacer las labores y el trabajo y todo lo que Sí. les haces para ellos. Y yo creo que eso hay que dejarles claro, que aparte que lo haces voluntario, sin cobrar un duro, que lo haces por ellos, pero que es muy importante el trabajo que hacemos. Nosotros, si no llegamos con una trainera, no hay regata. Oango Jaiman asunturrekin neotxena Jose Luis difuntuak, hau, bega esatezeken, hau polita duk, hau ondo duk. Baina omen gero, estropada bukatzen denean, dena junitiztok, Hori dena jaso behar, bai. A soltar el Jaiman regak esan duen, ni bakarrik omen. Bai. Hala esaten Jaima, silla, jaso, Bai, dena. sillak, Una gauza todo, hona de, euskilentzak eta utilentzak eta denak gaixeita, baina gero estropada bukatzen denean dena junititok, dana, potuk, Nik los egia esan, botes, Donostiarra behintzat nahiko irakatsita dauzkagu. Neska jasotze du bea, eta Bai. mutila bea. Guke bai, baina... Askotan, edo gehienetan jasotze dute dena prestatu dautze, gero gutxo ferrak, dena, furgonetan sartuta dena, baina askotan, bai neskak, bai mutilak, Hori joan, oaingo Bukatu kontua estropada jasotzen diferentia dute da, dena. Oain bakuitzak beriak jatzen. bai, Guri behintzat bai. gurin etxen daben neskak, Leno ez, neska bai, baita brillo ateatzeko, traineruai, bai, leno bat eo bi, bai. eta oain danak. Dana, gebe bai. entrenamendu bezala baita. Danak enbida be. Hay veces que sí, que te sientes valorado, porque sí que es cierto que estás para todo, te viene el entrenador, oye, que traiga el sofá para la zodia, oye, que la zodia, que está pinchada la zodia, joder, pues venga, arregla la zodia y tal. Pero sí que yo en los momentos así más puntuales, sí que me he sentido, sí. Yo sí creo que cada uno vamos a lo suyo, ¿no? Con Yo los creo que ellas van chavales. a lo suyo. Sí, pero sí. Y ven lo que hacemos. No te están dando... Sí, no te te están dan las dando, gracias sí, todos los no, días, no, pero, no, pero sí que saben alguna de vez sobra. sí que tienen un saben de detalle. sobra. Pero cuando ellas van, estamos allí. Segun eta ze gertatuan estropada, claro, Ah, dena ondo ateazkeo, Denak ondo. denak ondo, Da bestela izan, Gaizki eta etxen bada, Hori jo Baina- izatea, hori jo isilik, hori jo atzetik. Hori jo atzetik, jendia Baina, isilik. generalian, arranolaiek eta ondo. Gu bitxez kluban ondo tratatzen dio. Gu gortan ez da, dio problemi. Momentuan, ondo. bai, oso ondo. Ta zenbaiten, Da problema. bakite hor garela voluntario bezala, eta Zenbaiten- urtea damazkibula, eta Claro, zenbaiten agradezitzu dute gu horregotia. Jo,
si no estarías tú, si no estáis vosotros, o me tiro... Askotan etortzen dik galdetzea, ¿dónde está el destornillador o la caja de herramientas, ez? Hori be gordeten do. Askotan gaina, ez da behar askoitea, bazik eta, oie, buen trabajo, edo ondo indado, tal. Hori da, listo. Ez da behar Bai, gehiago. eta jo kalen ikusten naz ere, taberna batetiko kalen bai joan da. Iepa, gaixo! Bai. Pero luego están las carpas y sillas. Va, pero yo, por ejemplo, las carpas no las saco. Ergómetros. Claro, en nuestro caso, las carpas... Pesados los entrenadores con los ergómetros, Juan Berriz, atetxeiz, bokailu jatuzu... Bokailu gan eta segi. Gabeka maitetan, ja, etxik. Lehen bailen etxea. Peor que los mineros, Bai. gubite bokailu jaten kantatzen dio, soy minero, la. Coca-Cola hartatu. La flauta. Pixeiteko botia, ez da gelditu. Hainbeste ez, baina... La hora de salida igual suele ser una discusión. Sí. Unos quieren a las 6, otros a las 5, otros a las 5 y media. Pero... No, y no duermes bien. No. Hasta que entres en la furgoneta, una vez que entras a la butaca avante, dices, bueno, pero yo no duermo Y bien. que funcione todo, jo. Sí, sí. No hay una avería. Y ya es la hostia si consigues bandera a la vuelta. Sí. Hombre, hace bastante más amena. Hombre, por eso. Juan, bote parra, ba. Juan, bote parra. Bakoitza bere, zega, hartu ditu responsabilidadia. Baina hori esaldes remolkekua. Baina esan du, esateko. Orduan be, arese fallo eman, Baina guke arraundaia izan du ginen, ez alde aitu leno. Bai. Mientras aguante y me dejen, lo seguiré haciendo.